Dadas. Adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctores. Bienvenidos a esta sesión de clase el día de hoy. Un gusto saludarlos a todos los que se están conectando, a todos los que están presentes. Hoy domingo, ya cerrando, bueno, este fin de semana y para iniciar lo que va a venir a ser el día de mañana y el lunes laboral, ¿no? Para la gran mayoría de nosotros. Entonces, es la continuación de la sesión de clase que nosotros hemos estado teniendo anteriormente respecto al tópico de la argumentación jurídica. Así que vamos a iniciar para que posteriormente hablemos de las teorías de la argumentación. Empecemos hablando de la esencia fundamental que hemos visto en la sesión pasada, que era qué es la argumentación jurídica, ¿no? Y sobre todo cómo elaborar una correcta argumentación. Si nosotros podemos advertir, estimados participantes, el tema de la argumentación jurídica, decíamos que parte mucho uno de los sistemas de audiencia que hoy en día se tiene. El tópico más grande de la argumentación lo podemos ver, por ejemplo, en el desarrollo del proceso, llámese en este caso el estadio del juicio oral, la etapa estelar, ¿no? El Código Procesal Penal establece como la etapa principal del proceso, pero se prefiere llamar la etapa estelar porque todas las etapas son de igual importancia. De ahí vamos a tener a los sujetos procesales, al fiscal, al abogado defensor, quienes, de acuerdo al contexto teórico, presentan sus teorías del caso. Yo les decía en sesiones pasadas que lamentablemente en realidad no tenemos un sistema de teoría del caso. Eso ya lo ha señalado en su momento César San Martín y también ha sido respaldado por la posición del maestro Fran Almanza Altamirano, en el sentido de que el único que tiene la obligatoriedad del desarrollo de una investigación, sobre todo la característica de tener carga probatoria, es la del fiscal. Entonces, finalmente, al término de la misma, el único que presenta una teoría técnicamente es el representante del Ministerio Público, y en el caso de la defensa existe la presunción de inocencia y no se encuentra la obligatoriedad de tener que señalar que es una persona es inocente, o sea, no es obligatorio tener que demostrar tu inocencia, sino que ésta se presume. ¿Y cuándo entonces sería una teoría del caso? Sería cuando el abogado defensor tuviese la carga de demostrar la inocencia de su defendido. Y eso técnicamente no lo tiene, ¿no? Entonces, por ende, que se establece que en esencia no se tiene pues una teoría del caso. Entonces, si no tenemos teoría del caso, ¿de qué hablamos? Hablamos, como lo dijo ya San Martín en su momento, de criterios adversariales, ¿no? Ahora, es un poco la posición sobre lo que yo le menciono, pero todo ello va a guardar relación en cómo uno, cuando llega a este estadio, no solamente tiene que saber el tópico de las técnicas de litigación oral, sino también cómo uno tiene que saber argumentar, la argumentación, ¿no? Muy bien. Si ustedes se recuerdan, nosotros hablábamos inicialmente sobre un concepto de lo que viene a ser argumentación jurídica, entonces para tener interacción con cada uno de ustedes, y dicho sea de paso porque lo hemos estado viendo también, ¿qué vendrá a ser, doctores? La argumentación jurídica, ¿no? ¿Qué es y cuál es la importancia de la argumentación jurídica? Pregunta a la clase. ¿Alguno de ustedes, doctores, que entiende por argumentación jurídica? ¿Qué es la argumentación jurídica? Ya, miren. Cuando hablamos de la argumentación jurídica, doctores, en primer lugar hay que señalar, como lo hemos estado viendo en la sesión de clase anterior, que la argumentación jurídica es un proceso mediante el cual se presentan razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar fundamentalmente una posición legal. El hombre de derecho habla en base a lo que normas, en base a lo que señala la ley, ¿no? O sea, por eso hemos decidido estudiar la maravillosa carrera de Derecho, porque todo lo que nosotros en las ciencias prácticas vamos a desarrollar tienen que estar apegado a lo que dice el marco de la ley. Y el marco de la ley significa que está arraigada a un principio muy importante como viene a ser el principio de legalidad.
Si hablamos del principio de legalidad, ¿qué nos señala el principio de legalidad? Básicamente nos dice en el caso del principio de legalidad que ninguna persona, absolutamente nadie, será procesada ni sentenciada. Hablamos ahí separadamente en todo caso, porque en el contexto del proceso es que técnicamente solamente una persona tendría que ser sometida a la misma cuando existen indicios de la presunta comisión de un delito, pero ahí ingresa precisamente ello, de que si te van a investigar, tendremos que estar hablando indiciariamente de la existencia de un hecho delictuoso para la investigación. Pero ¿qué sucede si alguien presenta una denuncia y el hecho deviene en una causa de justificación, por ejemplo, que a todas luces desde el inicio nos damos cuenta de ello? O cuando alguien presenta una denuncia y nos encontramos ante las causas de inexistencia de acción, como puede ser la fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia, los actos reflejos, por ejemplo, entonces tampoco se va a iniciar con la investigación o debería iniciarse con la investigación, porque todos estos devendrán en hechos atípicos. Y al ser atípico, el principio de legalidad te señala de que solamente tiene que investigar que hechos que sean típicos, hechos que son subsumidos dentro del marco de la norma, ¿no? Y lo mismo va a suceder en el caso existe pues una sentencia, porque por ejemplo, doctores, en el caso de la emisión de una sentencia, ¿cuál es el grado de valoración que debe tener el juez? ¿Cuál es el grado de valoración, estimados doctores, que tiene que tener el juez para la emisión, por ejemplo, de una sentencia condenatoria? Nos señalan que el nivel para emitir una sentencia es que el juez emita la misma teniendo el grado de certeza. Y tener el grado de certeza, doctores, no es tan sencillo, ¿cierto? Porque se tiene que hacer una valoración probatoria. Y dentro de la misma habría que ver qué pruebas son directas, qué pruebas son indiciarias, y en base a ello el juez tendría que llegar a nivel de certeza para que emita la sentencia condenando a una persona por cualquier delito o absolviendo de la responsabilidad penal, ¿cierto? Pero el nivel a la cual tiene que llegar es a nivel de certeza. Los sujetos procesales, cuando llegan al estadio de la etapa de juzgamiento, hemos dicho, quienes consideran que es teoría del caso, entonces presentarán su teoría del caso, o como quienes yo y otros docentes también no creemos en un sistema de teoría del caso, diremos pues que lo que presentan en realidad son sus criterios adversariales, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que en todo caso es la teoría que sí presenta el Ministerio Público y el criterio adversarial que presenta en este caso el abogado defensor, ¿no? Porque el único que tiene carga de probanza es el fiscal. En el caso de la defensa, no. Entonces, técnicamente, no presenta una teoría, sino lo que presenta es un criterio adversarial a la posición que tiene el representante del Ministerio Público. La argumentación jurídica, entonces, en ese sentido, te da el plus de que en la etapa de juzgamiento, las personas tienen como objetivo convencer al juez. Y yo les hablaba de una problemática que incluso actualmente se ve, porque yo les voy a preguntar, miren, cuando uno se encuentra en el estadio del juicio oral, hay que hablarle a la razón del juez o al corazón del juez. Fíjense con lo que les estoy señalando. Si tú te encuentras en el estadio del juicio oral, hay que hablarle a la razón del juez, al pensamiento del juez, al pensamiento crítico, ¿se entiende? O hay que hablarle al sentimiento del juez. ¿Por qué es importante señalar ello? Básicamente por lo siguiente, la razón del juez. Por eso es que cuando alguien, yo lo he escuchado y lo sigo escuchando, le dicen, oye, ¿qué tal te fue en la audiencia? Me fue bien en la audiencia. ¿Y por qué? Lo que pasa es que el juez al parecer nos ha creído porque yo estoy defendiendo a una persona por el delito de violación. Entonces, cuando empecé a hacer mis argumentos, empecé a llorar. ¿No? Empecé a llorar, me empecé a poner sensible y utilizar términos que a veces no son lógicos, ¿no? O mejor dicho, no son coherentes al tema, ¿no? Sin embargo, utilizan pues la teatralización, el sentimiento, ¿cierto? Entonces empiezan a llorar y demás, para que el juez diga, bueno, en todo caso, quien llora más
es el que está diciendo la verdad, entonces yo tengo que creerle, ¿no? Entonces vamos abocándonos al sentimiento de la persona, y eso luego es rechazado totalmente porque no se habla del sentimiento del juez, sino se entiende que tenemos que hablar a la razón del juez. Y para hablar a la razón del juez, quien expone sus fundamentos tiene que conocer lo que te pide la argumentación jurídica. Y eso lo hemos estado viendo en la sesión de clase pasada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en el contexto de la argumentación, miren, vamos a ver que nosotros tenemos, entonces ahí, eh, respecto a la argumentación jurídica, el marco, muy bien. Claro, algunos me dicen utilizan el tema del teatro. Lo que pasa es que, como estamos viendo el contexto de la argumentación, el hecho de que yo puedo levantar la voz, ¿no? Entonces dice, señor juez, estoy totalmente contrariado con la posición del Ministerio Público, porque me parece que el Ministerio Público está haciendo una cacería de brujas, una cuestión política. Entonces estoy haciendo un discurso, ¿no? Un discurso, pero no estoy aplicando técnicamente una argumentación jurídica. Y uno cree que utilizando, pues, levantando la voz, hablando de esa manera, vas enfocándote en algo que realmente es la esencia del juicio, ¿no? Que es los temas argumentativos en base a la ley. Entonces, si ese accionar podría ser considerado teatro, por eso hay jueces que cuando uno empieza hablando le dicen, ya, acá no es un concurso de oratoria, sino vayamos a los puntos especiales. Entonces, en el contexto de la argumentación te dice, presenta tus razones lógicas y pruebas para respaldar tu posición legal, ¿no? Y hay que convencer al auditorio. Y el convencimiento del auditorio no es con la teatralización, ni con el hecho de levantar la voz, ni hablar al sentimiento del juez, sino llegar a la razón con nuestra exposición de los hechos, es decir, de nuestras premisas fácticas, llegar con la exposición del fundamento jurídico, el fundamento legal, obviamente, nosotros como hombres de derecho, y finalmente los medios probatorios que respaldan ello. Entonces, fíjense ustedes que tenemos eso, ¿no? Hechos en exposición, o sea, hay que señalar hechos, cuáles son los hechos, hay que señalar la premisa jurídica y hay que señalar los contextos probatorios para una adecuada argumentación. Las premisas fácticas tienen una esencia en narrar hechos, ¿no? Ustedes saben que las premisas fácticas hay que narrar hechos, ¿ya? Y acá veamos, la importancia de la argumentación precisamente radicaba en el hecho de que cuando nosotros llegamos, no solamente al juicio oral, sino a cualquier sistema de audiencia, no lleguemos con criterios positivos nada más, sin ningún sustento, por ejemplo, dentro del marco de lo que viene a ser la ley, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, doctores, esas pautas que yo les señalo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaría si no existiría una argumentación jurídica en la etapa, por ejemplo, del juzgamiento? Entonces solamente nosotros nos dirigiríamos a mencionar cosas relacionadas al sentimiento del juez y no haríamos una buena presentación respecto a los marcos de eh, exposiciones de los hechos, de los fundamentos jurídicos y de los medios probatorios que nosotros podríamos tener, ¿cierto? Muy bien, entonces si no existiría argumentación, solamente buscaríamos dar nuestra posición de ideas, sin ninguna sustentación legal y sin ningún tipo de medio probatorio que acredite dicha sustentación. ¿Qué diferencia a una argumentación jurídica de una argumentación tradicional? Que como toda argumentación se ciñe en base a la especialización que tiene cada persona. Se entiende que nosotros, como hombres de derecho, nos regimos en base a la norma, pero no una norma de exposición literal, sino a la exposición de la interpretación de cada uno de los elementos normativos. Por ejemplo, y eso lo hemos estado viendo en la sesión de clase pasada, si yo te hablo del artículo 106 del Código Penal, el artículo 106 nos habla de homicidio simple, ¿no? Artículo 106 nos habla de homicidio simple. Y si yo te dijera
¿puedes fundamentarme en qué consiste el homicidio simple? O sea, ¿qué interpretación das al tipo penal de homicidio simple? ¿Cómo podríamos, doctores, exponer en qué consiste? Ya, bueno, acá hay preguntas interesantes, ya. Ustedes saben que pueden ser sus preguntas y nosotros gustosamente vamos a responder las inquietudes que puedan tener, ¿no? Pero lo que yo les estaba preguntando es, tu persona, como hombre de derecho, ¿cómo podría definir al artículo 106 del Código Penal? ¿Alguno de ustedes, doctores, que podría decir en qué consiste la interpretación del artículo 106 del Código Penal? Mientras que van respondiendo, obviamente nosotros podemos señalar lo que, por ejemplo, el doctor Edgar menciona, ¿no? Doctor, y si el juez no tiene la razonabilidad necesaria para emitir sentencia, ahí hay un problema, ¿no? Porque finalmente, miren, fíjense ustedes, mientras que seguramente varias personas hoy domingo están viendo Netflix, están viendo la televisión, ¿no? Hay personas como ustedes que entiendo que se están capacitando y eso a la larga ayuda muchísimo. eh, Había un pensamiento donde decía que el abogado que cada día se capacita menos es menos abogado, ¿no? O si no, tienes pues al abogado que solamente puede estar viviendo trilladamente y dentro de lo que viene a ser la monotomía, ¿no? Y que no va a tener cuestiones innovadoras porque evidentemente no va capacitándose cotidianamente. Entonces, eso se va a aplicar a todos los sujetos procesales e incluso también el juez, porque ¿qué pasa si el juez es uno de los principales, y quizás el principal, ¿no? A la mano del fiscal, que tiene que saber las últimas modificatorias, ¿no? Debe saber las últimas modificatorias porque eso se va a tener que aplicar. Entonces, si el juez, por ejemplo, no sabe las últimas modificatorias de la norma penal, de la norma tributaria, de la norma civil, entre otros, y luego tiene que resolver un caso y también el juez no analiza el caso, ¿cierto? Si no se quiere basar en lo que es un precedente vinculante, tal vez, para resolver el caso parecido. Entonces, posiblemente el juez no utilice una razonabilidad sobre un caso en concreto y simplemente resuelva por un grado de intuición, ¿no? Hecho parecido, sentencia parecida, ya he tenido varios casos, la experiencia me dice que esto también va a ser de esta manera. Y no individualiza cada hecho en concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta si el juez no ha aplicado una buena razonabilidad? Analizando la sentencia para la posterior apelación de los sujetos procesales. Por ejemplo, doctores, vayamos aquí. Miren, hemos dicho que la resolución del juez debe estar debidamente motivada, ¿cierto? Y que el grado para emitir la sentencia tiene que llegar a un grado de certeza. Es decir, el juez tiene que estar seguro de lo que va a emitir. El llegar a la seguridad, entonces, significa que la motivación de la sentencia tiene que cumplir también una serie de exigencias, ¿no? ¿Por qué sentenció a alguien? Ya, llegó a la certeza, pero ¿llegó a la certeza de qué? ¿No? Para empezar, el juez tendría que tener en cuenta y muy preciso y claro, sabiendo los hechos que han sido materia de controversia en el proceso. Es decir, el que va a tener que saber en qué consistieron esos hechos iniciales, llamados precedentes, los hechos concomitantes, que son los hechos de sustitución, o los hechos posteriores acontecidos, el juez se entiende que los plasma en su sentencia. Y luego, la aplicación del tipo penal en el caso se condena a alguien, tendrá que hacer en el contexto de valoración de cada uno de sus elementos y no la sola citación del tipo penal. Por ejemplo, y eso va para el Ministerio Público, incluso para la defensa cuando quiere presentar, digamos, una excepción y procedencia de acción, ¿no? Porque no es solamente, por eso les decía en el contexto de la argumentación, no es solamente enunciar el tipo penal, sino analizar cada uno de los elementos del tipo penal. ¿Se recuerdan cuando yo les señalaba el artículo 106, que es homicidio simple? Si uno hace una interpretación literal del artículo 106, que es homicidio simple, podría decir, ah, este tipo penal se configura cuando matas a otro. Entonces, ese es homicidio simple. El que mata a otro, diría, ¿no? Ese es homicidio simple. Pero esa es una interpretación no jurídica. La interpretación jurídica tendría que ser, ¿cuál, doctores? Por ejemplo, y no, todavía algunos no me han respondido, ¿no? Si yo digo él en el derecho penal,
¿A quién hace locución él? Si yo hablo de él, ¿de quién estamos hablando? Ya, pero yo te digo, acá me dice el presunto autor, ¿él es el sujeto activo o es el autor del delito? Ustedes saben que autor del delito y sujeto activo no son necesariamente lo mismo, ¿no? Claro. Si nosotros decimos, en este caso, miren, el que mata a otro, ¿ya? Si nosotros hablamos del que mata a otro, estamos viendo que la nomenclatura de descripción del tipo penal nos hace referencia de que quien realiza la acción, es decir, el sujeto activo del delito, deviene en un contexto de tipo penal genérico. Es un tipo penal genérico, ¿no? Al ser un tipo penal genérico, significa que cualquier persona puede ser autor. Eso de inicio, ¿no? Cualquier persona podría ser autor del delito. Ese es el sujeto activo. Cualquier persona es autor del delito. Y luego ingresa el verbo rector. Cuando reprime en el artículo 106. El que mata a otro, por eso establece. O sea, con que mata a otro. Y el sujeto pasivo, ¿quién vendrá a ser? Disculpe, doctor, se le cortó una parte. Esta, parece que hay una inestabilidad de la red. A ver, ahora, ¿no escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Ya, a ver. Bien. Ya, ahora sí, ¿no? Ok, ya. Entonces, estamos hablando, primero que el sujeto activo venía a ser cualquier persona. El sujeto activo es cualquier persona. El verbo rector viene a ser matar, el que mata a otro. Y el matar tiene una interpretación. ¿Por qué se reprime el contexto matar? Porque hablamos de un bien jurídico tutelado, que es el bien jurídico tutelado vida, ¿cierto? Vida humana independiente. Ya, entonces el legislador genera sus bienes jurídicos como el patrimonio actual, Sí, esperamos un momento, por favor. Sí, al parecer hay una inestabilidad de la red. Un momento, por favor. Esperamos a que vuelva a conectar el doctor, por favor. Un minuto.
Hola, doctores, ¿me vuelven a escuchar? A mí me confirman. Sí, sí, doctor, se le logra escuchar perfecto esta vez. Ya, ok. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido ahí, bueno, continuando con la sesión de clase. Entonces estábamos hablando y respondiendo algunas interrogantes que ustedes nos ponían, ¿no? De relieve importante para nosotros respecto a los tópicos, como les digo, de la argumentación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vayamos acá. Hablamos de la resolución de las sentencias y decíamos que las sentencias, ¿no? Deben estar debidamente motivadas, pero nos habíamos quedado básicamente en lo que venía a ser el artículo 106, ¿no? Y el artículo 106 nos hablaba de una figura bastante interesante que nos decía el que mata a otro, ¿no? El que mata a otro. Entonces, la conducta que se reprimía en ese caso en concreto era matar, ¿no? La conducta es matar. ¿Matar a quién? Matar a otro. Y nosotros hacíamos una interpretación, como ustedes podían verlo, de una forma bastante particular, porque no era sencillamente decir es un tipo penal que se configura cuando una persona quita la vida a otra, sino teníamos que analizar cada uno de sus elementos. Cuando el juez va a emitir la sentencia, entonces tendría que señalar cómo estos elementos del tipo penal del artículo 106, homicidio simple, realmente se van cumpliendo, ¿no? Entonces empezaría analizando sobre quién viene a ser el sujeto activo del delito, ¿no? La conducta represora que viene a ser matar, que es el verbo de acción, y que esto deviene de la voluntad corpórea que tiene que realizar una persona, que es en el ejercicio de disparar, porque habría que ahí también definir cómo fue la muerte, o sea, realizó disparos, lo mató con un cuchillo, lo mató a golpes, entonces se tendría que analizar ello, ¿no? Para que finalmente veamos que el resultado es la muerte de otra persona y quien muere es también cualquier persona en el sentido que es sujeto, el sujeto pasivo también es cualquier persona y que no se requiere ningún tipo de condición especial en ese caso concreto, ¿cierto? Muy bien. Ok, vamos a ver aquí. Ah, ok, sí, me señalan que sí se escucha, ok. Perfecto, doctores. Dicho esto, doctores, vamos a ver. Entonces, la importancia recurre en ello. Pero el juez también tiene que hacer una valoración probatoria. Y ahí ingresan, doctores, lo que nosotros conocemos como los estándares de la prueba. Si hablamos de los estándares de la prueba, tendríamos que hacer mención qué es lo que se va a valorar de la prueba. Y yo les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que quieren saber de la conversación que están teniendo determinados sujetos, ¿no? Entonces, ustedes primero hicieron una videovigilancia porque tienen ciertas sospechas que al frente de una casa, ¿no? Hay un grupo de personas que al parecer se dedicarían al narcotráfico. O sea, no te consta al 100%, pero tú eh, parece que te das cuenta de que esa es la actividad que se dedicaría. Hace videovigilancia, entonces sencillamente tú observas la persona que ingresa, la persona que salen, señoritas que ingresan, señoritas que salen, y nada más. Sin embargo, tú necesitas saber qué es lo que está sucediendo adentro. Como necesitas saber ello, entonces envías unas personas para que ingresen y pongan cámaras ocultas. Y estas cámaras ocultas graban el acontecimiento que se está dando, ¿no? O sea, las reuniones, se escuchan las conversaciones y se obtiene una prueba, digamos. La gran interrogante en ese caso es lo que se obtuvo, las personas que ingresaron internamente aquí, ¿no? Pusieron cámaras y obtuvieron información a través de las grabaciones. ¿Serán pruebas que tendrán que ser valoradas o estamos ante un caso de exclusión de la prueba? ¿Qué opinan, doctores?
¿Serán pruebas que hay que tener que realizar una valoración o son finalmente pruebas que se van a excluir del proceso? Para empezar, tendríamos que ver que cuando uno empieza a desarrollar una investigación, se tiene que dar en el marco de respeto de los derechos constitucionales. Y un derecho fundamental es la inviolabilidad de tu domicilio, el secreto de información, ¿no? La intimidad personal. Todos ellos son derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política. Como son derechos, hay que exigirlos, hay que reclamarlos, y se tienen que cumplir. Y no son cualquier derecho, pues son derechos con marco constitucional. Entonces, si una persona ingresa de esa forma y pone videos, ¿no? Y empieza a sacar información a través de sus videos, entonces todo lo que se ha obtenido será fruto de lo que se denomina como prueba prohibida. Y si hablamos de una prueba prohibida, es aquella que se obtiene con la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, si la persona pudiese haber querido tener ese medio probatorio, esas grabaciones, lo hubiese hecho a través de una videovigilancia interna, porque ustedes saben que el Código Penal te establece videovigilancia externa y videovigilancia interna. Para la videovigilancia externa no se necesita ninguna resolución del juez, pero en cambio, para la videovigilancia interna se necesita un mandato judicial, obviamente previo requerimiento del representante del Ministerio Público, ya en este caso el fiscal, ¿no? Si esto que es una regla procesal no se ha cumplido, entonces estamos ante lo que se denomina prueba prohibida. Entonces el juez, cuando emite una resolución o una sentencia, tendrá que hacer la valoración primero que la obtención de ese medio probatorio fue legal. Es decir, tendrá que señalar, tendrá que precisar que dicha obtención del medio probatorio no se dio violando algún derecho fundamental, sino que este medio probatorio se obtuvo con el respeto de los marcos constitucionales, con el respeto del artículo 2 de la Constitución Política, que nos habla de los derechos fundamentales de un individuo. Y por ende no van a devenir en lo que viene a ser una prueba prohibida. Eso se tendrá que señalar. Pero es solamente, doctores, fíjense, estimados participantes, tener en cuenta que la prueba tiene que ser, fíjense, legal o existen una serie de estándares probatorios. O suficiente con que señalar que la prueba es legal. Obviamente que no, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que tenemos que señalar? Que si bien es cierto la prueba es legal, ahora hay que ver si esta es pertinente, si es conducente o si es útil. Muy bien, como dice la doctora Mari, ¿no? Hay que tener bien la utilidad de la prueba, porque puede ser la obtención de un medio probatorio sin violación de un derecho fundamental. Pero yo estoy investigando un delito de violación. ¿Y qué sucede si lo que yo he obtenido no es útil para el proceso? Entonces, o más que utilidad, uno tendría que analizar dentro de los estándares el contexto de la pertinencia, o sea, la pertinencia del medio probatorio. Y para yo valorar el aspecto de si es pertinente o no es pertinente, tendría que saber la naturaleza de los hechos y el tipo penal que, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, se quiere presentar, ¿no? Si yo me encuentro en un proceso de licitación, eh, y yo presento, digamos, un documento donde se establece las funciones que ha tenido determinado funcionario público y su participación en un proceso. Entonces, ¿esto es pertinente al proceso? Sí, porque obviamente lo que me va a permitir a mí es saber cuáles son las funciones que tenía dicho funcionario y sobre todo enmarcarnos o precisar la participación que él tenía en los hechos, ¿no? Entonces, incluso dependiendo del delito, por ejemplo, si es colusión, entonces yo voy presentando ese medio probatorio porque es pertinente en razón de que vamos a poder señalar la vinculación de función. O sea, este documento o a través de este documento se va a demostrar que el funcionario público participó, ¿no? Quizás de manera directa, de manera indirecta en el proceso de contratación o adquisición. Pertinencia.
Las conducencias, ¿a dónde queremos llegar finalmente? ¿No? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué queremos? Ahora, las conducencias son diferentes en realidad, porque en el caso del Ministerio Público, ¿a dónde conduce todo ello? A tener que demostrar tu teoría del caso. Pero en el caso de la defensa podría ser refutar la teoría del caso del Ministerio Público o incluso poder presentar su propio criterio adversarial, ¿no? Y luego tenemos finalmente la utilidad. Todos estos contextos, estimados participantes, se van a tener que valorar y obviamente el juez tendrá que hacer una valoración. Los sujetos procesales, ¿qué pueden hacer? Una fundamentación y ahí ingresa el contexto de la argumentación. Porque, por ejemplo, cuando nos encontramos en un alegato de apertura, el alegato de apertura también en contexto de técnica de litigación tiene varias formas de presentar un alegato de apertura, pero va a ingresar también en la esencia del fundamento o la presentación de tus hechos, ¿no? En cuestiones obviamente demostrativas o de lo que se va a demostrar en el desarrollo del juicio oral y que tendrán también que tener una estructura fundamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la importancia de la argumentación jurídica, vemos que es el alma de cualquier sistema legal, nos señala, y permite a los profesionales del derecho presentar sus casos de manera coherente, de manera persuasiva, ayudando a determinar el resultado de un litigio. Y vamos a ver cuando nos dice de forma coherente relacionado al derecho. Miren, yo les voy a señalar un caso práctico. Nosotros tenemos clase hasta las 10 de la noche y a las 10 de la noche, hoy domingo, por ejemplo, ustedes deciden irse pues a la tienda que está en el distrito donde ustedes pueden vivir, ¿no? Entonces, 10 de la noche, todavía las tiendas en muchos lugares se están atendiendo, a pesar que hoy sea domingo. Entonces, ustedes se dirigen a la tienda. Y de repente hay una moto lineal que va atrás de ustedes. Entonces les llama poderosamente la atención. ¿Quién será? Y de repente cuando terminan de realizar las compras y están ya de regreso, la moto lineal los intercepta, ¿no? Entonces tú caminas, la moto lineal te intercepta, ¿qué es lo que ha sucedido? Y baja un señor con una pasamontaña, saca un arma y te apunta. Te apunta y realiza un disparo que felizmente para tus intereses el disparo roza el hombro. Tú portas armas, porque tú sabes que vivimos en una sociedad bastante insegura, entonces tú sacas un arma y tú disparas, ¿no? Tú disparas previamente, matándole al individuo. La pregunta es aquí, ¿en qué contexto nos encontramos? Vayamos por partes. ¿Se habrá generado una lesión a un bien jurídico protegido por la norma? Pregunta. ¿Nos encontraremos, doctores, ante una lesión de un bien jurídico tutelado de la norma? Por supuesto, claro, hay una lesión al bien jurídico tutelado, que es la vida humana independiente, ¿no? O sea, se quitó la vida a alguien. Si hay la muerte de una persona, y existe un derecho fundamental que es el derecho a la vida, artículo 2 de la Constitución Política, lo dice toda persona tiene derecho a la vida, entonces la persona que disparó, ¿será responsable, por ejemplo, del delito de homicidio? ¿Habrá que procesar a los doctores por homicidio? Homicidio simple, homicidio calificado. ¿Será autor, en pocas palabras, del delito del homicidio esta persona que fue a la tienda y cuando estaba regresando fue interceptado por una moto lineal de la cual bajó un sujeto, apuntó con el arma, realizó un disparo y esta persona él disparó después para que no lo matasen? Ya, algunos me dicen, ¿será autor? ¿Qué? Jesús me dice, Chompitas, es autor, o sea, sí, será responsable. ¿Por qué responsable? Y quienes me dicen no, no es responsable, ¿por qué no es responsable? Claro, muy bien, claro. Jesús hace una interpretación bastante interesante porque dice, para mí es responsable. Y uno le pregunta, ¿pero por qué para ti es responsable? Porque se lesionó un bien jurídico tutelado. Y incluso esa precisión, esa premisa que nos da podría ser válida porque obviamente el derecho penal va protegiendo entre todas las funciones que tiene el derecho penal
ir protegiendo bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, la vida, el cuerpo, la salud. En pocas palabras, el enunciado de la norma es no mates, no robes, no lesiones, no violes, no hagas tocamientos indebidos, no cometas comportamientos contrarios a lo que rige en la administración pública, es decir, se va señalando ello, ¿no? Entonces uno obviamente podría decir, sí es autor porque lesionó un bien jurídico tutelar. Pero fíjense ustedes que en un contexto de esa naturaleza, para poder fundamentar, ¿no? Y posteriormente realizar una argumentación adecuada, estará el hecho de ver en el engranaje de la teoría del delito. Porque la teoría del delito, dentro de sus elementos, te habla de la anticuricidad. ¿Y qué es la anticuricidad? La anticuricidad te dice es el conocimiento del injusto penal. Es saber que matar es malo, que robar es malo, que violar es malo, o sea, que cometer alguna conducta que lesione bienes jurídicos tutelados son malos y por ende tendrían que ser reprimidos por el derecho penal, ¿cierto? Así nos establece, reprimido por el derecho penal. Pero la anticuriosidad no se analiza por sí solo, porque existen lo que se denomina causas de, ¿cómo se denomina, autores? Vamos. La antijuricidad, reitero, no se analiza solo, sino se analiza a través de las causas de justi, ¿cómo son, doctores? Causas de justi, claro, las causas de justificación. Entonces, mi análisis incluso antes de establecer legítima defensa, decirle, señor juez, ¿es un caso de legítima defensa? Yo tendré que decir, vayamos a la interpretación de lo que la norma nos señala que existen causas de justificación. Y la causa de justificación te dice que si bien es cierto, el derecho penal protege bienes jurídicos tutelados, hay una protección de los bienes jurídicos tutelados, existen justificaciones para lesionar bienes jurídicos tutelados, incluso partiendo de un marco constitucional. Porque uno podría decir, pero tengo el artículo 2 de la Constitución Política que me establece derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la protesta, entre otros derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política. Pero doctores, ¿es acaso que los derechos reconocidos en la Constitución Política son absolutos o son relativos? La vida, derecho fundamental reconocido en la Constitución Política, ¿es un derecho absoluto o no? ¿O es un derecho relativo? ¿Se recuerdan ustedes la pena de muerte? En el caso de pena de muerte en nuestro país, ¿se aplica o no se podría aplicar pena de muerte? Hay una confusión enorme porque hay personas que me dicen, no, tenemos el pacto de San José y por ende no está permitida pues la pena de muerte, porque tal vez arraigan lo que dice el Código Penal, pero tienes la Constitución Política que te sitúa absoluto. ¿La vida es un bien jurídico tutelado absoluto? No, la vida no es un bien jurídico tutelado absoluto. Porque ningún derecho fundamental, que son derechos, fíjense ustedes, doctores, individuales, son derechos absolutos porque la misma Constitución te habla de derechos colectivos. Y el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de otra persona, ¿no? O cuando el derecho de otra persona quiera avasallar tu propio derecho. Entonces, diríamos nosotros en un concepto moderno, de que tu derecho fundamental va a tener ciertos límites cuando empiezas a lesionar otros derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, la constitución política, como ustedes lo han establecido, es que vamos a ver en dos situaciones, sí se aplica la pena de muerte. ¿Cuáles son los dos marcos situacionales de aplicación de pena de muerte? Te dice traición a la patria, ¿no? Pero ese contexto de traición de la patria hay que hacerle una interpretación, porque hoy en día a veces las personas son ligeras y algunos funcionarios o servidores dicen, no, están traicionando a la patria, ¿no? Y bueno, será en todo caso otro tipo de contexto de traición, pero no lo que te exige o lo que es el sentido de lo que viene a ser pena de muerte. En caso de traición a la patria, porque esto necesariamente se tendrían que dar en tiempos de guerra. Entonces, más o menos, claro, como usted lo señala, en tiempos de guerra. Entonces, si nosotros tenemos una guerra, por ejemplo, con Chile,
Entonces, la traición a la patria sería si un soldado peruano, cualquier ciudadano peruano, empieza a dar información y decirle, mira, esta es la estrategia que tiene el Perú, piensan atacar de esta manera, de esta forma, vía aérea, vía marítima, etcétera. Entonces, bastante información y obviamente ahí es el contexto de traicionar a tu país, ¿no? Ese es un contexto de traición a la patria en cuestiones de guerra. Cuando esto será, la constitución política dice, podemos aplicar pena de muerte, ¿no? Pena de muerte. El otro, o el otro marco situacional, caso de terrorismo, que dicho sea de paso, ¿no? Ustedes saben que la Constitución de 1993 es donde se genera ese sistema de pena de muerte en caso de terrorismo. Y en su momento, Alberto Fujimori, cuando le entrevistan y le dicen por qué aplicas pena de muerte en caso de terrorismo, si se entendía que para aquellos entonces, para la década de 1990, ya no existía, o por lo menos había disminuido los temas de terror, entonces él decía, es posible que acá a 20 años más, a 30 años más, aparezca también un líder, ¿no? De un movimiento y busca insertar terror, ¿no? De esa forma. Entonces se dijo, si eso se da, entonces si actualmente, año 2024, tuviéramos a una persona que empezara a poner coches bombas como forma de manifestación por no estar de acuerdo con lo que el Estado maneja, entonces fácilmente podría esta persona procesarse por lo que va a venir a ser terrorismo y la pena a la cual esta persona podría llegar sería posiblemente pena de muerte, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el derecho a la vida, como les señalo, no es un derecho absoluto, es relativo. Al ser relativo, en el caso anterior que yo les he mencionado, de este joven que estaba yendo pues a la tienda y venía y que previamente lo dispararon, embate en una causa de justificación. Y las causas de justificación te establecen de que por más que exista una lesión al bien jurídico tutelado, es decir, por más que el derecho diga yo protejo bienes jurídicos tutelados, le dirán un momentito derecho penal, pero existen situaciones que se justifican y se va a justificar en una serie de situaciones. Por ejemplo, pregunta, ¿qué causas de justificación conocen, estimados antes? ¿Cuáles son las causas de justificación que conocen, estimados doctores? El más tradicional de todos, el que les acabo de manifestar. ¿Cuál es? Causa de justificación en legítima defensa. Por eso es que si yo voy a arraigar el tema de legítima defensa, primero yo tendría que decir, esta es una causa de justificación. O sea, aquí no vamos a negar, en el caso de la argumentación del abogado defensor, no vamos a negar que me defendido disparó porque sí disparó, pero disparó porque la otra persona ahora que ha muerto es el que primero, en primer lugar, realizó el disparo, ¿no? O lo amenazó. Entonces, se analizará ese contexto como causa de justificación, que es la legítima defensa. Solamente la legítima defensa, no. Existen otras causas de justificación. Por ejemplo, mire, alguien me dice el miedo insuperable. El miedo insuperable, el miedo insuperable no está dentro técnicamente de las causas de justificación, sino cuando hablamos de la culpabilidad, nos habla de causas de inimputabilidad. Y en la causa de inimputabilidad, ¿qué es lo que tenemos? Minoría de edad, cuando la persona tiene algún tipo de anomalía psicológica, algún trastorno psicológico, etcétera. Y luego nos habla de los errores de prohibición, errores de tipo vencible o invencible, y dentro de ello nos habla recién el miedo insuperable, y cuando uno dice el miedo insuperable, ¿en base a qué? En base al hombre promedio, ¿no? Hay muchos, acá un paréntesis, porque el derecho penal habla en base al hombre promedio, y un ponente decía, yo quiero más o menos que me presenten al hombre promedio para saber cómo es, ¿no? Para conocerlo. ¿Quién es el hombre promedio? Y porque existen una serie de equivocaciones en ese sentido. Entonces, en el miedo insuperable, la figura es diferente, ¿no? La persona puede cometer un hecho, pero por miedo insuperable es una causa de inimputabilidad, pero no es una causa de justificación. Porque en la causa de justificación hay un grado de intencionalidad directa, ¿de acuerdo? A diferencia de una causa de justificación o a diferencia de una causa de inimputabilidad, producto del temor que una persona tiene, ¿de acuerdo?
es diferente. Ahora, vamos a ver. Entonces ustedes me han señalado uno de ellos, que es la legítima defensa. ¿Han escuchado hablar, doctores, del estado de necesidad justificante? Es el estado de necesidad justificante, porque los otros, aparte del estado de necesidad justificante, tenemos la obediencia de vida, ¿cierto? Aparte de la obediencia de vida, tenemos el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo del derecho y tenemos el consentimiento. O sea, son cinco las causas de justificación frecuentes y de todas las que, digamos, cotidianamente o porque han sido más difundidas, es la que tenemos la legítima defensa, pero no es la única. Existen otras causas de justificación más, ¿ya? Entonces, en la legítima defensa incluso te establecen, y eso me parece que alguno de los doctores ha señalado, que se tiene que dar el cumplimiento de presupuestos, ¿no? O sea, en la legítima defensa hay un total de tres presupuestos. Entonces, si alguien que va a defender el caso en las instancias del Poder Judicial, en etapa de juzgamiento, si menciona mi defendido no es responsable del hecho delictuoso por una causa de justificación que viene a ser legítima defensa, tendrá que sustentar, obviamente, el cumplimiento de los tres presupuestos. Si se cumplen los tres presupuestos, nos dice una causa de justificación perfecta, la persona se le exime de cualquier tipo de responsabilidad. O sea, no hay pena sobre esta persona. Se va, listo, no, pero he disparado, sí, pero se han cumplido los tres presupuestos que exige la norma respecto a la legítima defensa, entonces no existirá ninguna responsabilidad de carácter penal. Se cumplió solo uno o se cumplió dos, es una causa de justificación imperfecta, sí habrá una responsabilidad, pero tendremos atenuantes, ¿ya? Existirán atenuantes. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la importancia de argumentar va a regir también en el hecho de que yo tenga que conocer la naturaleza de cada uno de sus elementos, ¿ya? La naturaleza de cada uno de sus elementos. Y la forma en la cual nosotros podemos tener un lenguaje mucho más coherente y poder persuadir al juez. ¿Ok? Muy bien. Esto lo veíamos. ¿Y cómo podemos hacer una buena argumentación jurídica? Bueno, no es sencillo. Tampoco es tan complicado, va a depender de una serie de factores para poder argumentar bien. Y tenemos factores internos y tenemos factores externos. Vamos a pasar en primer lugar a los factores internos de una adecuada argumentación. En el caso de los factores internos, ¿qué es lo primero que uno tendría que hacer cuando asume un caso? A ver, para quienes son abogados defensores, ¿qué es lo primero que sueles hacer cuando asumes un caso? Asumes un caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que una persona va a realizar cuando asume un caso? No, tú estás asumiendo un caso, cualquiera sea ello. ¿Qué es lo primero que vas a realizar? Ya, ya, tomar conocimiento de los hechos, pero ¿qué es lo que tienes que hacer pues con el caso? Que yo te entrego, yo voy en tu persona, digamos, como abogado defensor, y yo te digo, me están imputando por un delito de lavado de activos. O me están imputando formar parte de una organización criminal, o me están imputando un delito de violación. Señor abogado, ustedes saben que las personas, en el caso de los abogados particulares, recuerdo que un ponente decía que lo ven como un superhéroe, ¿no? Es como el médico, porque a veces tú vas al médico con la esperanza de que el médico te dé alguna receta, te diga, podemos hacer esto, y tú digas, bueno, el médico es tu esperanza, ¿no? Tu esperanza en los contextos de medicina, en los factores, en las situaciones de salud. Y el abogado es la esperanza en temas legales. O sea, las personas se esperanzan en un abogado. No, pero sabemos que hay abogados y hay abogados, pues. Porque puede ser que el abogado sí esté preparado, conozca, o quizás el abogado no sepa. Entonces, te estás apoyando de un tronco, entre comillas tronco, y al final te vas a caer con todo ello, ¿no? Porque tu abogado no sabe. Entonces, por eso yo te pregunto, o les pregunto, doctores, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un abogado defensor particular cuando
van a pedir tus servicios profesionales. A ver, vamos a ver. Analizar los hechos o investigar. Ok, conocer los hechos, analizar el tipo penal, agenciarse de los medios de prueba que puedan refutar los argumentos del fiscal. Muy bien. Claro, conocer el delito, muy bien. Algunos me han dicho bastante interesante, porque lo que primero tenemos que hacer es, claro, te entrevistas con el patrocinado, con tu presunto patrocinado, entiendo yo, ¿no? Con tu cliente, y lo primero que hay que saber es qué ha sucedido, pues, qué hechos se han dado. Y lo primero es saber la verdad, ¿no? Que tu defendido te cuente pues la verdad, conversar con él y que te expliquen los hechos que han sucedido. Una vez que uno tenga los hechos, hace rápidamente un razonamiento jurídico, ¿no? Y hay razonamientos que pueden ser inmediatos y hay razonamientos que no van a ser inmediatos. Por ejemplo, es como cuando uno va al médico, pues, ¿no? Hay ciertas dolencias en el cuerpo en la cual el médico te analiza, hace algunos, ni siquiera estudios, te ve y sencillamente hace un diagnóstico sin necesidad de hacer algún tipo de estudio, porque no lo exigen todavía, o no es necesario, mejor dicho. Pero existen ciertos tratamientos que te puede dar el médico haciéndote un previo diagnóstico, una previa evaluación. Y el médico dice, yo tengo que tener la evaluación, los análisis, para que en base a ello diga qué se puede hacer. Antes yo te podría dar varias alternativas. Lo mismo va a suceder cuando uno asume el caso, ¿no? Cuando uno asume el caso, si bien es cierto, tienes los hechos, habría que saber cómo va a ser el diagnóstico de estos hechos. Pero rápidamente nosotros vamos viendo a estos hechos posiblemente podría ser este delito, ¿no? Podría ser este otro delito, o podría ser esto, o podría ser lo aquello. Vamos rápidamente dándonos cuenta de ello. Después de eso habría que ver qué teoría uno va a presentar, y esto también va a depender mucho de los hechos que te narren y de lo que te diga, pues, o lo que te informe tu defendido, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, voy a presentar una teoría demostrativa, voy a presentar una teoría de refutación, ¿no? Que eso va, obviamente va variando en el mismo desarrollo del proceso. O por último, buscas ingresar duda razonable, ¿no? Duda razonable. Y uno va viendo toda esa situación. Entonces, si vamos a presentar una teoría demostrativa, entonces tendremos que saber qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a investigar. Pues te pongo el siguiente caso. Miren, claro, como algunos de ustedes me señalan, es la estrategia de defensa. Pero yo te pongo el siguiente caso. Imaginémonos que hay un presunto delito de homicidio que se ha dado el 14 de febrero del año 2024. Le están imputando a Pepito ser autor de un delito de feminicidio porque se trataba de su expareja, ¿de acuerdo? Se dio los hechos reiteradamente el 14 de febrero, están iniciando una investigación por ese delito, entonces Pepito te busca y te dice, yo creo que sea mi abogado. Entonces tú conferencias y Pepito te dice, desde el 10 hasta el 20 de febrero, yo no estaba aquí en Lima, por ejemplo, sino me fui a Brasil. Me fui a Brasil, me fui con un grupo de amigos. Toda esa fecha yo no estuve aquí presente. Me fui a Brasil. Y cuando llegué, me comunican después de un tiempo que me inician una investigación por el delito de feminicidio en contra de quien era mi ex enamorada, ¿no? Entonces la pregunta es ahí, como abogado, se entiende que si te da esos datos, ¿qué tipo de estrategia defensiva podrás tener? ¿Buscarás ingresar duda razonable? ¿Buscarás refutar la premisa del fiscal? ¿O buscarás, por ejemplo, en este caso, demostrar el hecho? O sea, ¿qué tendrías que demostrar? Tan sencillo como decir que el 14 de febrero, donde es los hechos que se han dado, tu defendido no estuvo presente, ¿no? Claro, no hay ni siquiera la necesidad de atacar el tipo penal de feminicidio, que es condición de tal, porque si atacas el tipo penal, de una u otra manera hay una aceptación del tipo, ¿no? Y buscar señalar que quizás sea un parricidio, un homicidio calificado o un homicidio simple. Pero en el caso concreto que yo les hablo,
Entonces es sencillamente demostrar que el 14 de febrero tu defendido en Perú no está. O sea, no se va a desconocer la muerte de una persona porque ahí está, pero por lo menos con tu defendido la cosa no es, ¿cierto? Pero ¿qué se tendría que presentar, digamos, para tener que demostrar que tu defendido no estuvo presente en la fecha de los hechos? ¿Qué medios probatorios podrías presentar, estimado doctor, para señalar que tu defendido no estuvo presente en la fecha donde se dieron los hechos delictuosos? ¿Qué presentarías? ¿O qué presentarían, doctores? A ver, para decirle, bueno, mi tesis va a ser una tesis, eh, y que luego obviamente lo vas a sustentar, ¿no? Si se fue de viaje a Brasil, ¿qué es lo que debería haber? Se fue a Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué podría presentarse si fue a Brasil? Su movimiento migratorio, pero aparte de su movimiento migratorio, su pasaporte, nos dice, ¿no? Su boletas, su constancia de compras, se entiende que si se fue una semana se tuvo que hospedar, ¿no? Los videos del lugar donde estaba hospedándose, ¿correcto? ¿Qué más? El certificado de migraciones, boletas, fotos del país, y como les dije que se fue con sus amigos, entonces los testigos, ¿no? Claro, eso tendría que demostrar. Ahora, ¿y por qué finalmente lo comprenden pues a Pepito? Uno de ellos, porque después de la ruptura sentimental, eh, Pedrito o Pepito envió mensajes amenazantes. ¿Y cuál era el mensaje amenazante? Le decía, si no eres de mí, no eres de nadie, ¿no? Ese era un mensaje amenazante. Y el otro mensaje que le daba es que él le decía, son dos cosas, ¿no? Bien, yo me quito la vida o te quito la vida. O sea, era un mensaje que finalmente fueron presentados por sus familiares. Entonces se tenía como principal sospechoso a él. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la pregunta es, miren, porque ahí ingresa todo un tema de razonamiento de los hechos que pueden dar un vuelco de 360 grados, ¿no? Así con los datos que yo les he señalado, muy bien, con los datos que yo he mencionado, ¿será culpable del delito nuestro amigo Pedrito? ¿Podría ser autor, por ejemplo, del delito de feminicidio en este caso en concreto que yo le señalo? ¿Hay posibilidad o no? Que Pablito o Pedrito sea autor del delito. Lógicamente, la respuesta que a la mente uno podría decir, no, pues, porque Pablito, ¿dónde se encontraba? ¿Pablito se encontraba en Perú o Pablito se encontraba en Brasil? Pablito se encontraba en Brasil, ¿cierto? Entonces, existe la posibilidad de que estando en Brasil, Pablito podría ser autor de algún delito. Sí, por supuesto. ¿Qué tal Pablito ha conversado con otra persona y esta persona le dijo, yo me encargo? Entonces podría ser él coautor de un delito, ¿no? Pablito podría ser coautor de un delito. Pero te pongo aún un dato más. ¿Y qué pasa si Pablito dice, bueno, voy a encargar la muerte de dicha persona? Entonces busca un intermediario, el intermediario le dice, ya, muy bien, correcto, me voy a ir de viaje, pero ya te estoy realizando el depósito. O ni el depósito, te pago en efectivo para no levantar sospechas. Y el intermediario le dice, perfecto, yo voy a ver qué sicario envío. ¿Cuándo? El 14 de febrero. Ya se va a hacer pasar como una persona que vende globos y ahí no, va a ejecutar. Ok, entonces, el hecho que el abogado defensor presente su tesis demostrativa de que Pablito o Pedrito, como lo querés, o Pepito, como lo querés llamar, estuvo en Brasil al momento de darse los hechos delictuosos, ¿será suficiente? No. ¿Por qué? Porque aquí la situación cambia, ¿no? La situación cambia.
Entonces, ¿qué es lo que podría suceder aquí? Porque el contexto de argumentación también hay que tener en cuenta. Se argumenta lo que es pasible, ¿no? Nada, es un autor intelectual, no, no sería tanto un autor intelectual porque en el sicariato se reprime la conducta a quien... Ustedes saben que el sicario es el hombre de edad, el que ejecuta finalmente, pero el sicario no sabe el móvil, simplemente le pagaron y ejecutó. El intermediario, bueno, es el que es el nexo. El que sí sabía el móvil era el que encargó, pero él también responderá como autor del delito de sicariato, ¿no? A él se le imputará sicariato en la modalidad de encargo, como autor, ¿de acuerdo? No, no va a ser instigador. El instigador es diferente. Por el artículo 108C, que nos habla de la figura de sicariato, reprime tres conductas, ¿no? Obviamente, a quien ejecuta, a quien es el sicario, a quien hace de intermediario y a quien encarga. Porque ustedes saben que esa es la trilogía que tenemos que encontrar en sicariato. Quien es intermediario, quien ejecuta, ¿cierto? Y quien encarga la ejecución. Pero si yo tengo directamente a quien encargue y quien ejecuta, posiblemente estoy ante un homicidio calificado en modalidad de coautoría, ¿no? Muy bien, pero vayamos al punto. Entonces, el desarrollo de una investigación puede tener giros inesperados, porque quizás al inicio el fiscal consideraba de que sí, efectivamente, ¿no? Al parecer, Pedrito, el hecho de que sea pues su pareja, el hecho de que Pedrito haya escrito un mensaje, porque quizás haya estado dolido, pues no son elementos de comisión suficientes como para decir él es el autor del delito. Pero de repente, en el desarrollo del proceso de investigación, se advierte que hubo un ejecutante, ¿no? Y detuvieron al ejecutante y el ejecutante dice, bueno, a mí me encargó fulano de tal, se detiene el intermediario y el intermediario dice, bueno, a mí pues me ha contratado tal persona, a mí me ha encargado tal persona, ¿no? ¿Y quién era la persona que encargó? Pues Pito, el que se encontraba en Brasil. Entonces, fíjense que suele variar. Ahora, ¿todo eso será importante? Por supuesto que sí, porque habría que ver, como ustedes han señalado, dependiendo de qué caso, cómo vamos mostrando pues nuestra teoría del caso. Ahora, yo te pongo el siguiente, bueno, digamos, ¿no? Miren, ¿y qué pasaría si tú como abogado le dices, bueno, voy a presentar una teoría demostrativa y en esa teoría demostrativa eh, yo voy a recopilar todos estos elementos, lo voy a presentar al fiscal para que archive el caso o para que sobresea, porque vamos a demostrar que tú no te encontrabas en el Perú al momento de darse los hechos. El abogado pensaba inicialmente eso, pero luego Pedrito le dice, no, quiero confesarte, doctor, señor abogado, yo no lo disparé, yo no lo maté, yo estaba en Brasil, pero yo encargué su muerte. Es decir, busqué un intermediario y el intermediario contrató, o el intermediario me dijo qué persona podría matarlo. Yo pagué por la muerte de ella. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo podrías defender tu patrocinado? ¿Tendría defensa o no tendría defensa? Vayamos. El fiscal pide cadena perpetua. Cadena perpetua. El fiscal ya dice, para mí es sicariato, cadena perpetua. ¿Y cómo defiendes? Hay una petición de cadena perpetua por la configuración del artículo 108C, sicariato. Ya, muy bien. Me parece que alguien lo ha señalado. A ver, porque ahora, ¿cómo defiendes, no? Porque si tú le dices, mi defendido estuvo en Brasil, el fiscal va a decir, "Ya, eso no tiene nada que ver, pudo haber estado en el planeta Marte, pero él ya encargó. Él encargó. Entonces, lo que va a tener el fiscal va a tener que demostrar es el encargo. Ya tienes al ejecutante, ya tienes al intermediario, y es por prueba indiciaria, te vas a dar cuenta que le encargó.
¿no? Aparte que de los otros elementos que tiene, como los mensajes de texto, el vínculo que estas dos personas han tenido, para que se pueda saber el móvil, el por qué decidió quitar la vida, ¿cierto? Pero no nos olvidemos de un detalle. El Ministerio Público solicita cadena perpetua y ahí ingresa algo que te pide en una exhaustiva investigación. ¿Cuándo se aplica cadena perpetua en sicariato? ¿O basta el hecho que se haya matado por encargo de intermediario para que ella sea cadena perpetua? A ver, existen causales para que haya cadena perpetua. Entonces, en ese sentido, seguramente, vamos a ver, seguramente la teoría que tú vas a presentar es una teoría de refutación jurídica, que vas a refutar lo jurídico, pues. ¿Me explico? O sea, tú sabes que tu defendido de autores, elementos, quizás no vas a poder, pero el buen abogado no solamente es quien logra que la pena o que absuelvan a una persona de una responsabilidad penal, sino quien logra, por ejemplo, que la pena sea menor. Entonces, si la tesis que va a presentar el Ministerio Público postula en que haya cadena perpetua sobre tu defendido, tú dices, bueno, acá no hay cadena perpetua porque no se cumplen los otros elementos, aparte de eso, se refuta ello, y tampoco existe pues una base solvente, hay que ingresar duda razonable, porque él no le encargó, ¿no? El hecho que el intermediario diga no es suficiente porque el ser sicariato, el móvil dentro de ello, uno de los móviles obviamente es el tema del pago, y no se acredita que existió algún tipo de pago, ¿no? Entonces habría que ver eso. Muy bien. Ahora, acá nos dicen lo siguiente. No es instigador. Instigador cumple otro fundamento. Acá nos dice por ahí, ¿se puede ser autor mediato de daño psicológico y maltrato usando anciana bajo amenaza para dañar a otro? No. Ustedes saben que la autoría mediata a veces se confunden, ¿no? Por ejemplo, el caso Abencia Mesa, ¿se recuerdan el caso Abencia Mesa, Alicia Delgado, Mamanchura, ¿cierto? Donde se señala que Abencia Mesa contrató a Mamanchura para que Mamanchura mate a Alicia Delgado, porque Alicia Delgado al parecer había dicho y había decidido poner fin a su relación sentimental con Abencia Mesa. Y Abencia Mesa parece no había soportado pues, esta situación, entonces se ordenó matarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces muchos creían que Abencia Mesa era la autora intelectual porque ella dijo cómo hay que matar y Mamanchuro era el ejecutante. Y se decía autor intelectual y el otro autor directo. Pero ya esto ha quedado desbasado hace mucho tiempo, porque en la figura de la coautoría, las personas cumplen un rol. Y la coautoría se caracteriza que aparte del cumplimiento de un rol, existe el dolo de por medio, o sea, la intencionalidad de querer realizar un hecho. Hay un dominio del hecho, obviamente, pero hay un cumplimiento del rol. Cada uno cumple su rol. El rol que uno de ellos haya tenido, por ejemplo, haya sido el de ejecutar, el otro el de preparar, el otro podría haber servido como una especie de campana. Eso entonces son cumplimiento de roles y responderán por un delito en condición de coautores. En el caso de la autoría mediata, el quien tiene dominio del hecho, en quien técnicamente sería el sujeto activo, es el instrumento. Y el instrumento no es autor del delito, por más que realizó el hecho ejecutante que devino en la lesión de un bien jurídico tutelado. Para mejor entender, te pongo el siguiente caso. Miren, este es un caso de un chico que estaba con una motocicleta, ahí pues con la motocicleta un sábado, un sábado, y de repente pues como va a excesiva velocidad, impacta en un poste. Entonces el chico queda gravísimo, ¿no? Gravísimo, lo llevan inmediatamente a un hospital, entonces el médico que lo trata, lo reconoce y se da cuenta que este paciente que ahora está viniendo es aquel que hacía bullying del médico cuando estaban en el colegio y cuando estaban en el colegio en el colegio, ¿no? Donde lo trataba de nerd, lo golpeaba
Y el médico había crecido con remordimiento, obviamente. Entonces, cuando ve a esta persona que ahora llega como paciente, dice, es mi momento de vengar. Entonces prepara un antídoto, prepara una inyección letal, lo prepara y llama a la enfermera. Y le dice, por ejemplo, Panchita, ven, y Panchita viene, ¿no? Panchita, por favor, hay que ponerle pues esta inyección. Entonces Panchita dice, ya doctor, no hay problema. Panchita le pone la inyección, Panchita ejecuta, claro, técnicamente ejecuta la acción, pone la inyección y Panchita cuando dice ya se va a recuperar, no se recupera porque muere un minuto después. La gran pregunta es ahí, ¿quién tuvo el dominio de la acción? ¿El médico o la enfermera? ¿Quién tuvo el dominio de la acción? ¿El médico tuvo el dominio de la acción? Si el médico no puso la ampolla, ¿cómo va a tener dominio de la acción? En el caso, el médico, el que tiene dominio de la acción es el que realiza. No, pero la pregunta es directa, doctores. ¿Quién tuvo el dominio de la acción? ¿Quién puso la ampolla? ¿Qué te digo? Para analizar los delitos de propia mano, hay que analizar la teoría del dominio del hecho. Y la teoría del dominio del hecho te dice que es autor del delito el que realiza el movimiento corpóreo de la acción, el que realiza la ejecución del hecho. Por eso es que en estos delitos se suele hacer reconstrucción de los hechos porque hay que ver qué hizo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el dominio de su acción? ¿Cierto? ¿Quién tuvo el dominio de la acción? La enfermera tuvo el dominio de la acción, ¿no? Que agarró la ampolla y la enfermera ¡rum! Le puso la ampolla correspondiente, todo el líquido, el que tuvo técnicamente el dominio de la acción en la enfermera, porque si la enfermera no ponía la ampolla, no moría el paciente. Entonces, la pregunta es, si la enfermera tuvo el dominio de la acción, ¿la enfermera será autora del delito? ¿Será coautora del delito? ¿Habrá que aplicar en la enfermera la ignorancia deliberada? ¿Qué aplicamos en la enfermera? ¿Es responsable penalmente la enfermera? Ya, pero yo les, claro, usted me dice, podría ser, o hay un atenuante. ¿Qué pasa con la enfermera? Si no hubiese realizado la conducta de la enfermera, no moría el paciente. ¿Alguna autora material enfermera? ¿Pero qué te exige en la autoría? Por ejemplo, el homicidio calificado, ¿no? Que exista dolo. Y la culpa es la negligencia. Pero si la enfermera lo que tiene que hacer es cumplir la orden del médico y el médico le da y le dice esta es la inyección que hay que ponerle, entonces la enfermera termina siendo. Claro, hay que analizar la teoría de riesgo, pero si la enfermera no tenía conocimiento, la enfermera fue un ¿Qué fue la enfermera? La enfermera fue un instrumento. Claro, instrumento. Eso es lo que sucede en la coautoría, en la autoría mediata, perdón. En la autoría mediata se utiliza instrumentos. O sea, el instrumento hace cosas sin saber en base al desconocimiento del hecho o en base, como alguien me señala, al principio de confianza, ¿no? Entonces utilizas instrumentos. Por eso es que si el que ejecuta tuviera conocimiento del hecho, no es que va a ser el autor material y el otro el autor intelectual. Ambos son coautores del delito. Pero en el caso de la autoría mediata, en la autoría mediata, el autor mediato utiliza instrumentos del delito, ¿no? Utiliza instrumentos del delito, ¿correcto? ¿Sí? Y el instrumento del delito no tiene ningún reproche de carácter penal, pues porque fue instrumentalizado. Claro, por ejemplo, a ti te dicen, digamos, los dos esposos están, se pelean, entonces tú como hijo o hija te dicen, a ver, sírvale ese cafecito que ahí está bien cargado, pero es el cafecito, digamos, tiene el veneno, ¿no? Entonces tú dices, ya mamá, está bien, voy a darle el cafecito a mi papá. Y tú le llevas el cafecito. Y le das el cafecito y muere. Tú fuiste instrumentalizado. No eres ni coautor, no eres nada.
No obraste ni en dolo ni en culpa, eres un instrumento. Pero si tú tenías conocimiento o si tú debías presumir el conocimiento, la situación cambia porque vas a ser coautor del delito, ¿cierto? Coautor del delito. Por eso que, doctores, y ya para cerrar ese punto, cuando se habla de la autoría inmediata en grupos organizados de poder, hay un problema. Muy bien. Y acá nos dicen, no es lo mismo instrumento que desconoce lo que sucederá a uno que accede bajo presión y tiene... Ya, claro, lo que pasa es que el que actúa bajo presión y tiene conocimiento ya no es instrumento, sino habría que ver qué es lo que está sucediendo, porque finalmente podría ser un ejecutante con conocimiento, pero habría que ver en base a qué actúa. Puede ser que actúa bajo el imperio del miedo insuperable. Yo recuerdo al maestro Frank Almanza que ponía sobre el miedo insuperable un ejemplo. Decía que una persona saca un arma y miren, en una fiesta, ¿no? En una fiesta. ¿Qué es lo que pasó en la fiesta? Había una señorita que había tomado bastante, se quedó ebria en el sofá y se quedaron solamente los tres. Entonces uno de ellos estaba ahí y el otro saca un arma y le dice, viólala. Entonces él dice, ¿qué? Viólala. Y él dice, pero no lo voy a hacer, si no te mato. Rastría el arma y le dice, si no la violas, te mato. ¿De acuerdo? Entonces él, bueno, empieza a ejecutar porque le están apuntando con un arma. Si deja de hacerlo, lo matan. Entonces, ese contexto ya no va a ser que él sea un instrumento del delito. Él realiza una acción, pero bajo el imperio del miedo insuperable, ¿no? Por eso que en el miedo insuperable sí existen ejecutantes. En cambio, el instrumento desconoce. El instrumento no sabe lo que está haciendo, pues no. El instrumento sencillamente cumple bajo el principio de confianza algo, pero el que planificó es el autor intelectual. Pero obviamente para ser instrumento, el instrumento tiene que saber que lo que está realizando tiene que haber un desconocimiento. Y les decía esto porque, ¿qué sucede en la autoría inmediata en grupos organizados de poder? Por ejemplo, si el presidente de la República da orden a las Fuerzas Armadas para matar a todos los revoltosos, dicen, no, a ver, o digamos, que el presidente de la República dice, bueno, acá hay una manifestación, me están diciendo improperios, me están diciendo frases que dañan mi honor, entonces yo como soy el máximo representante, ¿no? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces yo les ordeno a que ustedes disparen a quemarropa. Entonces las Fuerzas Armadas dirán, ¿cómo nos está diciendo el presidente? Entonces cumplimos y ejecutamos. La gran pregunta es ahí, las Fuerzas Armadas o quienes ejecutan podrán decir, nosotros hemos sido instrumentalizados. Las Fuerzas Armadas podrán decir, nosotros hemos cumplido órdenes nada más, o habrá ahí una responsabilidad. Hay una responsabilidad, pues, ¿cierto? Claro. Y eso sucedió, ustedes saben, el bagaje historial de casos que se han llevado a audiencias, juicios históricos, donde habrían dado orden a miembros de las Fuerzas Armadas para que ejecuten una serie de matanzas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, nosotros cumplimos órdenes, pero las órdenes que uno cumple tienen que estar en el marco de respeto de la constitución política. Entonces, ni por más que exista una orden de un alto mandatario o de un jefe supremo que te da una orden directa, no es que voy a cumplir porque la orden directa me está señalando. Si no está dentro del marco del debido proceso, dentro del marco de regulación de lo que establece la constitución política, entre otras normas, sencillamente no lo ejecuto, ¿no? Es como cuando decían, bueno, entonces vamos a hacer el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado ordeno a las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas dicen, nos están ordenando que nosotros vayamos y saquemos a todos los congresistas. Y si ellos dicen, pero si nos da una orden, sin embargo, nosotros consideramos que esto es inconstitucional,
no lo ejecutamos. Claro, porque la ejecución también de quién es ese instrumento tiene que ser ante un desconocimiento de la misma, ¿no? Tiene que haber un desconocimiento, ellos no tendrían que saber ello y sencillamente tendrían que ejecutar. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Cuando el presidente se colúe, por ejemplo, con el coronel, con el alto mando de las Fuerzas Armadas, y entre ambos conversan, y el coronel de las Fuerzas Armadas les dice, todo lo que se encuentra en tal lugar son terroristas, por ejemplo, o todo lo que se encuentra en tal lugar son traidores de la patria. Ya hemos ido estudiando y ustedes, que les estoy enviando cerca de 30 militares, ustedes disparen a quemarropa. Entonces ellos, los militares, no le van a decir pues al coronel, a ver, déjanos ver si son o no son, entonces ellos cumplen una orden. Los que ejecutaron podrían haber sido instrumentos, pero el alto mando, él sí no sería instrumento, sino él sería coautor, ¿cierto? Él sería coautor del delito. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Siguiente. Acá vamos. Entonces, la investigación es exhaustiva. Sigamos, sin embargo. ¿Ok? Muy bien. Luego de la investigación exhaustiva, como estamos señalando aquí, tenemos la identificación de los puntos claves. Acá nos dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El desconocimiento no exime de responsabilidad. El desconocimiento sí te exime de responsabilidad, a menos que tú podrías haber ingresado en un grado de culpa, ¿no? Volvamos al caso de la enfermera. Si dentro digamos, de la labor que va a realizar la enfermera es de que ella misma tenga y tiene conocimiento de ciertos fármacos y tiene que elaborar y de repente el médico le dice, quiero que inyectes esto, lo otro. Entonces la enfermera dice, pero eso le puede producir una taquicardia, un paro cardíaco. Entonces, porque ella ha estudiado, sabe, tiene esos conocimientos, pero como el médico le dice, obedézcame, entonces ella, a pesar que dudaba, obedece. Ella fácilmente podría haber dicho, no, algo está pasando aquí, ¿no? ¿Por qué me está dando esas órdenes? Porque tengo conocimientos. Entonces sí podría responder, no, no podría alegar principio de confianza, sino que obviamente tenía ciertos conocimientos de que lo que estaba preparando podría haber ocasionado algo. Entonces, no porque te dice el jefe inmediato algo que tú conozcas y sabes que es contrario a norma, lo tienes que ejecutar y luego alegar contexto de principio de confianza, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Acá nos dice, tío usa a su mamá bajo amenaza de abandono para declarar miedo en contra de su nieto. ¿Es herramienta? No. Lo que pasa es que el contexto del miedo insuperable no es un miedo de decir, mira, por ejemplo, si me dejas me mato, entonces te voy dando un miedo para que tú estés conmigo y ese es un miedo insuperable. No, el miedo insuperable tiene que ser en un contexto donde la persona evidencia directamente una peligrosidad contra su integridad. Ese es un miedo insuperable. O de integridad de las demás personas. Te he puesto como un ejemplo cuando alguien te apunta con un arma. Entonces, obviamente, si te está apuntando con un arma y te dice, coge ello, roba ello, haga algo, entonces tú lo vas a ejecutar porque vas a tener un temor de que te mate. Otro contexto ya por la doctrina amparada, que el miedo insuperable sería cuando te dicen, por ejemplo, necesito que tú como funcionario del Estado, que tienes los caudales en tu poder, lleves dinero, porque si no nosotros vamos a matarte. Entonces, tú no lo quieres hacer y al día siguiente deja un coche bomba en la puerta de tu casa, explota, y luego al día siguiente otro mensaje donde te dicen, ya te hemos advertido y si no lo haces, te vamos encargando de tu hija o de tus hijos, ¿no? Entonces tiene que estar tal magnitud donde la persona se ve envuelta en una situación donde diga, uy, sí, no tengo más remedio que ejecutar ello, ¿no? Pero en el caso de decirle, te voy a abandonar para buscar meter miedo, eso no está dentro de los contextos del miedo insuperable. Eso no es el contexto del miedo insuperable, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver, ya, vamos a ver. Ok, identificación de puntos claves. Lógicamente, como hemos señalado anteriormente también, cuando uno analiza un caso,
No necesariamente todos los puntos que uno tiene son puntos importantes, son puntos trascendentes, son puntos que finalmente pues van a ayudar, ¿no? Algunos de los puntos que se tiene no son puntos, digamos, que prevalecen, ¿no? Son puntos que incluso no tienen mucha relación con lo que se está investigando. Entonces, hay que identificar los puntos claves para saber cómo voy a presentar mi tesis, mi teoría, o cómo voy a poder refutar teorías de la contraparte, ¿no? Muy bien, digamos, ya. De estructura lógica lo hemos estado viendo también porque en la estructura lógica veíamos que en cualquier caso que nosotros tenemos que ver siempre narración de hechos. Hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Siempre tenemos que ver esos hechos, ¿no? Hechos precedentes, les he dicho, narración de los acontecimientos antes, durante y después, concomitantes, elementos del tipo penal, y ahí es un problema porque si yo no entiendo en qué radican los elementos del tipo penal, ¿cómo finalmente yo puedo ver, ¿no? Ahora, y eso es un contexto a veces débil, porque, por ejemplo, en un delito de colusión, a veces el debate está, sobre todo en el contexto de la defensa, en ver si ha existido concertación o no, pero lo que sucede es que ni siquiera el funcionario tuvo participación directa o indirecta en el proceso de licitación. Entonces, el punto de ataque no sería la concertación, porque tal vez se concertaron, pero nunca él ha participado en el proceso de contratación o licitación ni de manera directa o indirecta. Entonces, el 384 no podría imputar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te exige la norma la existencia de una vinculación de función. ¿Y eso por qué lo sabes? Porque conocen los elementos del tipo penal. Y esto me recuerda al gran debate existente entre la figura de parricidio y feminicidio. ¿Por qué? Parricidio, después de señalar el artículo 107, cuando dice el que mata a su ascendiente, descendiente, dentro del tercer grado de consanguinidad segunda afinidad, también te establece quien mata a su esposa o conviviente, ¿no? Y el artículo 108C te habla, por ejemplo, doctores, lo siguiente, ¿ya? Muy bien, ya, este, vamos a ver aquí. Miren, el feminicidio del artículo 108C te habla condición de tal. Entonces, a mí me suma la interrogante y posiblemente al juez y diga, ¿pero por qué estás poniendo feminicidio? ¿Por qué no sería parricidio? Porque la tesis que se lleva es la siguiente, ¿no? El fiscal sustenta de que el esposo mató a la esposa porque cuando se fueron a una fiesta, la esposa empezó a bailar pues con su compañero de la universidad, por ejemplo, y el esposo como era celoso, cuando regresaron empezaron a discutir y el esposo pues le empujó, ¿no? El esposo también está un poco ebrio, le empujó, y la esposa pues se cayó de las escaleras, se golpeó la cabeza y murió. Entonces el fiscal dice, mira, acá nos encontramos ante el delito de feminicidio, porque esta persona se puede comprobar que es un machista, porque como no estaban bailando, no quiso bailar, o bailó con su compañero, le hizo una escena de celo y tuvo la intencionalidad de empujarla, porque aparte él sabía que la escalera estaba cerca, entonces sabía que empujándole iba a acabar con su vida. Y aparte estamos hablando de una mujer, entonces feminicidio. Pero la pregunta es ahí, señalar esos argumentos es suficiente para decir que hay feminicidio, ¿por qué no podría ser parricidio? ¿Por qué no podría ser homicidio calificado? ¿Cierto? ¿Por qué no podría ser incluso homicidio por emoción violenta? ¿No? Tienes otras alternativas jurídicas, ¿correcto? Porque ¿qué tendríamos que analizar? Previo a analizar, yo tendría que conocer los elementos del tipo penal. Si desconocemos los elementos del tipo penal, entonces no vamos a poder argumentar bien. O podría ser un homicidio preterintencional, nos dicen por ahí. Pues claro, o sea, tendría que analizar la estructura de esencia del tipo penal para ver si es o no es determinado delito. ¿Cierto? Eso no es determinado delito existente. Para eso tengo que conocer el tipo penal.
Por ejemplo, en el caso del artículo 108C, o perdón, el artículo 108B, que nos habla de la figura de feminicidio, establece el que mata a una mujer por su condición de tal, y el Acuerdo Plenario 1/2016 te menciona que los contextos del feminicidio devienen de un tipo penal especial y que se va a tener que dar bajo dos contextos. Primero, machismo o misoginia, y no te dice y misoginia. El contexto de machismo, las cuestiones de probanza te dice que tú tienes que probar machismo a través de todo un ciclo de violencia. Y en el ciclo de violencia tú tendrías que determinar qué violencia existía. Violencia física, psicológica, sexual, ¿no? O violencia económica. Para que en este caso, por ejemplo, sustentes, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser feminicidio. Pero si tú evidencias que previo a la fiesta era una pareja feliz, él la llenaba de muchos detalles, y más bien todo lo contrario, ¿no? Ella, por ejemplo, le gritaba, en fin, ejercía más bien violencia, entonces no logras evidenciar el ciclo de violencia hacia ella, sino quizás a la inversa. Entonces no vas a poder acreditar que ahí se encuentra feminicidio, pero sí el artículo 107 que te dice el que mata a su conviviente o esposa. Entonces, como se va a probar en eso que es su esposa, va a ser, por ejemplo, parricidio. Y si tú evidencias que fue con gran crueldad, alevosía, ventaja y demás, podría decir entonces es el artículo 108 que es homicidio calificado, pero te das cuenta que el artículo 107 del Código Penal, en su segundo párrafo, te habla de las cuestiones agravantes del propio artículo 108. Entonces, lo que va a calzar es eminentemente en el artículo 107. ¿Y por qué lo señalas? Porque ves los elementos del tipo penal. Entonces, la estructura lógica también es que aparte de los hechos, yo tengo que saber la estructura del tipo penal. Y tengo que tenerla clara, obviamente. No puedo cambiar. Si yo cambio, entonces presento una teoría del caso o un criterio adversarial bastante frágil. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Eh, Hay un tema que yo nosotros el día de ayer lo hablaba, sobre el uso de los precedentes y el amicus curiae. ¿Quién es el amicus curiae? ¿Quién es el amicus curiae, doctores? El amigo de la... El amicus curiae es el amigo de la corte. ¿Y quién es? Una persona, el abogado del pueblo, no, no es el abogado del pueblo, es el amigo de la corte, ¿no? Y esa distinción de amicus curiae es importante. Bueno, hay que ver también cada caso, porque se entiende que es una persona que dedica su vida pues a la academia, ¿ya? Pero no a una academia en un caso de investigación exclusiva. Por ejemplo, dedicas tu vida a investigar lavado de activos, dedicas tu vida a investigar problemáticas de feminicidio, dedicas tu vida para investigar netamente cuestiones teóricas, somáticas y demás, doctrina comparada de los delitos de función, o en los casos de violencia contra la mujer. Entonces, el amicus curiae es una persona especializada, conoce bastante sobre una rama específica del derecho y sobre un tema o temas en concreto. Entonces, cuando la Corte Suprema quiere resolver un caso y tiene una serie de dudas, recurre al amicus curiae para que él, como es el especialista, de algunos alcances, que no necesariamente tiene una vinculación con lo que va a decidir el juez, pero el juez sí necesita escuchar el amicus curiae de un especialista en cuestiones teóricas, ¿no? Ahora, en nuestro país hay muy pocos amicus curiae, porque obviamente, muy bien, eh, a diferencia de otros países, donde a quien aplica academia pura, les pagan. Entonces, las personas que dedican su vida, por ejemplo, doctores, vamos a ver, ¿ah? Dedican su vida a leer libros, a dar cursos, conferencias, son profesores universitarios, hacen artículos, desarrollan una labor de investigación, hay un sueldo que tienen. En el Perú no, en el Perú si te dedicaras solamente a ello, bueno, tendría que ser más por hobby que otra cosa porque no es tan, digamos, remunerado, ¿no? O incluso,
lo haces gratuito en algunas cuestiones porque es más un tema de pasión que otra cosa. Entonces, el amicus curiae, posiblemente en las cortes que tengamos, no solamente sean con exclusividad en materia de investigación teóricos, sino que por ahí se dediquen, pues, si tengan algún estudio jurídico, etcétera, ¿no? En la gran mayoría, abogados defensores particulares y profesores universitarios, ¿no? A la par, ¿no? Es decir, arraigados al tema de la academia, sin lugar a dudas. Ya después de ello, el uso de precedentes es opcional también, o como alguien señala, el uso de los acuerdos plenarios. ¿Qué opinan ustedes, doctores, cuando uno sustenta, por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva, en base a acuerdos plenarios? Por ejemplo, con lo sustenta, dicen, recordemos la casación de Moquegua 626-2013, que nos señala el contexto de los presupuestos adicionales como la proporcionalidad y la duración de la medida. O tenemos a la par el acuerdo plenario 1-2017, que es el acuerdo plenario de los sospechas, y nos deviene que necesariamente en este caso en particular debemos tener una sospecha grave. O si nos devenimos en el acuerdo plenario 1-2019, que nos habla de la sospecha fuerte. Hay muchos, estimados participantes, quienes abrazan y consideran que en una alegación debemos abrazar los acuerdos plenarios. Pero hay otros que dicen, bueno, yo incluso de los precedentes vinculantes me puedo apartar. Y si me puedo apartar de los precedentes vinculantes, puedo tener acuerdo plenario, pero yo me rijo en base al tema de la legalidad. Por eso es que evocar acuerdos plenarios no es que está mal, pero no significa pues que sea la Biblia o que sea lo que finalmente se va a tener como una guía, ¿no? O un mecanismo, o como unos condimentos de preparación, por ejemplo, en el contexto de la cocina, que yo tengo que echar todo eso, evidentemente, para que el plato me salga excelente. Aquí no, porque por más que se tengan los acuerdos plenarios, que se entiendan tenido todo un proceso de estudio y demás, y cuestiones analíticas y problemáticas, pueden haber formas distintas en las cuales se puede resolver, y sobre todo cuando la sociedad va mutando, va cambiando. Ustedes se recuerdan que las grandes teorías, como la teoría del dominio del hecho, la teoría de infracción del deber, sobre todo en el caso de la teoría del dominio del hecho, de Gunther Jacobs, Claude Roxin, fueron adaptadas o fueron creadas para una sociedad alemana o una sociedad peruana. Esas teorías, doctores, incluso, ¿no? De la ruptura del título de imputación, de la unidad del título de imputación, ¿correcto? Porque mucho, obviamente, hablar de Gunther Jackson y Claude Roxin, de Belling y otros más estudiosos en la materia de la parte general, muchos lo abrazan como un dogma sagrado y dicen, mira, es un dogma sagrado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede, pues, doctores? De que esas teorías fueron creadas para empezar hace mucho tiempo atrás y siguiente para una sociedad alemana. Enseñarlas es bonito, pero ¿cómo lo aplicas a la realidad nacional? ¿Cómo aterrizas en cuestiones prácticas? Por eso es que existen normas arraigadas, de acuerdo, en doctrina que aterriza, pero situaciones prácticas de otros países. Como esta teoría que les he hablado, teorías que nacieron para Alemania, no para el Perú. Entonces, como diría un docente, si a ti te gustan estas teorías, que no está mal, pero mejor te vas a Alemania y no te quedas en el Perú, porque en Alemania se tiene una aplicación a su sociedad. Como se habla de las técnicas de litigación oral, ¿es cierto? ¿Qué es lo que pasa en la técnica de litigación oral? ¿Has escuchado que como técnica de litigación oral en los Estados Unidos, primero tú ves películas de técnica de litigación oral en Estados Unidos, donde tú ves al abogado que se desplaza, ¿no? Entonces tú ves al abogado muy bien internado, con la corbata, o al abogado, o a la fiscal, etcétera, pero que se van desplazando en el escenario, ven al juez, ven a los que han venido, y uno dice, wow, qué espectacular, ¿no? Entonces dice, yo algún día quisiera estar en un tribunal de esa manera, y incluso utilizas modelos, puedes dar golpe a la puerta, a las mesas, etcétera, porque lo que buscas es persuadir. Existe una mayor teatralización. Pero en el Perú, para quienes litigan, ¿tú te desplazas en un auditorio?
No, pero yo estudié mis técnicas de litigación oral en Estados Unidos, donde me han enseñado que es importante desplazarnos y convencer al juez. Pero que lo que pasa es que esas técnicas de litigación oral fueron creadas para una sociedad distinta a la nuestra. En el Perú, no. En el Perú, a lo máximo que puedes hacer es ponerte de pie, ¿cierto? Y incluso hoy en día, en la virtualidad, las cuestiones han cambiado totalmente. Entonces, arraigar muchas veces conocimientos de aplicación bastante interesantes, pero de una sociedad diferente, no siempre se repercute en nuestra realidad nacional, porque nosotros tenemos unos enfoques diferentes. Como decía un ponente, ¿no? Nosotros tendríamos que aprender técnicas de litigación oral a la peruana, ¿no? No de un modelo norteamericano. Porque si en el Perú quizás tú empiezas aventando un libro, lo cual, o soltando algo, lo cual en otro país se puede ser, wow, espléndido, mira como el abogado o el fiscal soltó algo y está llamando la atención con su ejemplo, y bueno, está hablando en voz alta por como debe ser. Quizás en el Perú te terminen llamando la atención y te digan, oiga, ¿qué es lo que estás haciendo? Esas cosas no deben hacer, porque claro, tal vez el que lo ha señalado lo diga, pues no sabe la técnica de litigación oral en un contexto norteamericano, que es totalmente diferente. Y él arroga, obviamente, su contexto de litigación oral en una realidad nacional, ¿no? Esos son algunos de los problemas. Por eso es que cuando uno va a buscar o a argumentar, tendríamos que ver cuanto lo más sencillo el caso y arraigados al principio de legalidad, tendría que ser mejor, ¿no? El análisis legal profundo, ya lo hemos señalado, acción racional. En el caso de la persuasión racional, yo ya les he mencionado también. Se trata de convencer al juez con la razón, con la prueba, mas no con el corazón, ¿no? Antes, por ejemplo, las personas, porque teníamos los tribunales que no eran conformados por abogados, que no eran conformados por ciudadanos, ¿no? En base historial, entonces tú podías hablarle a la razón, perdón, podrías hablarle al corazón. Entonces cuando tú llorabas en la audiencia porque defendías, por ejemplo, un delito de asesinato, ¿cómo es posible? Todos han quedado huérfanos, él era una persona joven, tenía un proyecto de vida, ¿cómo es posible? Me duele tanto a mí también, y te ponías a llorar, ¿no? Entonces el juez decía, uy, entonces está llorando, lo que dice debe ser cierto. Entonces el juez decía, culpable, culpable, ¿no? Porque tú tenías que hablarle pues al corazón. Pero la situación cambió y hoy en día hay mayores exigencias de cuestiones probatorias, ¿de acuerdo? Claro, era como una opinión pública. Hoy en día se valora la prueba. Por eso es que cuando tienes, miren, teoría del delito y técnica de litigación oral, muchos no están de acuerdo con la litigación oral ni con las enseñanzas en litigación oral porque te dicen, existen docentes que te enseñan a vender cebo de culebra. O sea, te empiezan a decir lo importante que tú seas un florero, que hables tal cosa, que levantes la voz, utilices histrionismo, etcétera, ¿no? Pero al final el juez se entiende, por lo menos en un contexto teórico, que tendría que deliberar una sentencia no porque alguien habla bonito, sino por lo que uno a nivel de la etapa de juzgamiento tendría que probar, ¿no? O en el caso de la defensa, refutar la teoría o ingresar duda razonable para que ingrese pues el término incluso mal aplicado que es indubio pro reo, porque lo que debería ser es indubio pro acusado en todo caso. Pero bueno, entonces, esas cuestiones de una persuasión racional te dicen de que el uso de la oratoria jurídica es importante, el uso de la técnica de litigación es importante, pero que si tú no tienes una prueba, no importa lo brillante que seas expresándote o hablando, porque no se trata de un concurso de retórica jurídica, pero si tú no tienes medios probatorios, ¿cierto? Entonces, de nada o muy poquísimo va a ayudar pues las otras cualidades o habilidades que puedas tener, ¿no? Eso, doctores, hay que tener presente, ¿ok? Muy bien, sigamos. Bueno, claridad y concisión. Para lograr un contexto de claridad y concisión, doctores, hay que estar preparados. Cuando más lo practicas, cuanto más conoces, cuanto más repasas el caso, mayor seguridad se tiene para realizar una adecuada fundamentación, ¿no? Cuando uno no se prepara en el caso, cuando uno se prepara horas antes,
entonces uno cae en el tema de la improvisación. E improvisar no es sencillo, porque si no conoces el hecho, ¿cómo finalmente buscas presentar una postura? ¿No? Lo importante es aquí es ver, por ejemplo, cómo lo vas a hacer o cómo lo vas a demostrar, o cómo vas a demostrar, ¿no? Por el cumplimiento de tus presupuestos materiales, por ejemplo, en el caso de un requerimiento de prisión preventiva, o la otra parte, el no cumplimiento de los presupuestos materiales que presenta, por ejemplo, el representante del Ministerio Público. Entonces, digamos que en ello radica el grado de fundamentación, ¿no? Por último, la ética y la justicia. Bueno, lo ético va dirigido para, para todos en sí, pero ustedes saben que los colegios profesionales tienen un contexto de ética, ¿no? Es decir, el comportamiento dentro de los parámetros del debido proceso, dentro del parámetro de la legalidad, dentro del parámetro de la defensa. Les decía, no es lo mismo que el abogado defensor diga, por más que su patrocinado le ha confesado ser autor de un delito, entonces el abogado por un secreto profesional no lo va a decir, no lo va a exponer, y lo que va a decir, por ejemplo, bueno, vamos a abarcar tu caso a través del debido proceso y a través de lo que son los medios técnicos de defensa y podemos recurrir a mecanismos de investigación procesal y buscar la disminución de tu pena, ¿no? Diferente es el caso del abogado que miente a su patrocinado e incluso que quiere que mienta a su defendido, que se crean medios probatorios inexistentes bajo el imperio del derecho a mentir, y peor aún, de que el abogado termina siendo partícipe de un hecho delictuoso. Entonces, evidentemente son comportamientos no éticos y uno puede dar. Entonces, la apelación a la ética te dice la apelación al comportamiento de acuerdo a todos los parámetros de la ley y con ello finalmente pues buscar lo que se considera que es justicia, ¿no? Porque finalmente lo que es justo para algunos, para otros no lo es, y llegar al tema de la sentencia con una certeza, ni siquiera los medios científicos tienen un 99, llegan a un 99 punto de certeza, y mucho menos pues el ser humano que está más tendo a cometer errores va a llegar a un grado de certeza. Pero como dirían, es lo que tenemos y sobre ello pues uno tendría que aplicar las reglas de un debido proceso. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecer a CEFOCAP por la cordial invitación y a todos ustedes también, doctores, que nos han estado acompañando en esta sesión de clase hoy domingo. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo y les deseamos el día de mañana que tengan una excelente jornada eh, académica y laboral, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Quedamos pues muy agradecidos.